Como la semana pasada vinieron pocos, porque parece que se pusieron de acuerdo, parece que se llamaron. ¿Tú vas? No, no voy, yo tampoco, ya no va nadie. Mira lo que vamos a hacer. Voy a repetir el sermón del domingo pasado. Nada más que para que los que no vinieron. No. Vamos a continuar con la idea. Eso es lo que vamos a hacer hoy día. Vaya conmigo a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 11. Vamos a continuar con la idea para tener los textos dentro de su contexto panorámico y no hacer un picadillo de la escritura. Efesios capítulo 2 del verso 11 en adelante. Vamos a tomar allí algunos minutos. He llamado el tema de esta tarde tercer pueblo. Diga en voz alta, tercer pueblo. Ahora dígalo más fuerte, tercer pueblo. De eso vamos a hablar hoy día, del tercer pueblo. Recordarle a modo de síntesis de que Pablo le está escribiendo a la iglesia de Éfeso, una iglesia mayoritariamente gentil. No me atrevo a decir que toda la iglesia en su totalidad era gentil, pero mayoritariamente la iglesia de Éfeso era gentil. El gran problema que tuvo Pablo a lo largo de su ministerio fue que las iglesias gentiles que fundó eran mixtas, es decir, un gran porcentaje de judíos se congregaban en las iglesias y esto generaba tensión, esto generaba conflictos, porque los hermanos judíos cristianos insistían en que los gentiles debían venir a la ley y a las tradiciones de Israel para ser parte de la iglesia del Señor. Y entonces provocaba esto mucha tensión dentro de las iglesias. Pablo le está escribiendo a los Efesios y le está escribiendo desde su prisión. Pablo está preso en una casa en Roma. Da la impresión de que la iglesia hizo un esfuerzo económico por rentar una casa para que el apóstol no estuviera preso en las mazmorras de Roma. Las cárceles romanas eran asquerosas, eran salvajes, era un infierno. Entonces ellos tuvieron el cuidado de invertir dinero para que el siervo del Señor estuviera en una casa particular haciendo arresto domiciliario. Naturalmente había una escolta pretoriana vigilando la casa, cuidando, pero él tenía la libertad de recibir visitas, venían sus discípulos, inclusive tenía la oportunidad de que Lucas, el médico amado, estuviese al lado de él siempre hasta el día de su muerte cuidándolo y tomando nota de cosas importantes. Así que desde allí le escribe Pablo a los Efesios esta poderosa carta. Y vimos en el domingo pasado que Pablo les está recordando, les está haciendo entender de que antes los efesios, los gentiles efesios, estaban muertos espiritualmente, pero que Dios les resucitó en Cristo y los trajo a la vida. Eso lo vimos la semana pasada. Sin embargo, Pablo hoy día continúa con la idea, pero hoy día hace hincapié en la etnia de la iglesia. Verso 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados incircuncisión, por tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Déjeme recordarle a usted, amado mío, que el término gentil es un término peyorativo. Es decir, los judíos le llamaban gentiles a los no judíos, pero de forma peyorativa, es decir, de una forma irónica, sarcástica, grosera. No era un trato técnico. No es como cuando nosotros nos referimos, por ejemplo, a otra raza dentro de Estados Unidos y decimos afroamericanos. Eso es un término técnico, nadie debiera ofenderse por eso. Es distinto que si nos dirigiéramos a ellos solo por su color de piel. Eso es ofensivo, eso es peyorativo. Los judíos cuando dicen gentiles lo están diciendo de manera grosera, tosca, burda. Están siendo antipáticos con la gente que no fue circuncidada al octavo día de nacer si era varón, por gente que no eran descendientes de Abraham, por gente que no vivía bajo los preceptos de la ley de Moisés, gentiles. Pero no solo le llamaban gentiles, le agregaban un artículo calificativo, le decían perros gentiles.
Entiéndase que para los judíos en la época de Cristo y en la época de Pablo, los perros eran animales salvajes, no se domesticaban. Ningún judío domesticaba perros. Los perros andaban en jaurías, sueltos por la vida. Y de pronto se metían a las caravanas de los pastores y se metían a sus tiendas y les robaban la comida a los judíos, a las caravanas que andaban pastoreando en el desierto. Entonces los judíos odiaban a los perros, detestaban a los perros. Y entonces ellos, esa actitud que tenían contra esos animales, se las arrojaban a la cara a los no judíos. Perros gentiles. ¿Se acuerda cuando Jesús está en una casa enseñando y una mujer sirofenicia, una cananea, grita desde afuera: Jesús, mi hija está poseída por un demonio, ayúdala? Y Jesús, tratando de dar una lección magistral a los judíos que están ahí, a los discípulos, a los fariseos, a los saduceos, le dicen: señora, disculpe, no puedo tomar el pan de los hijos, los judíos, y dárselo a los perros gentiles. Uno dice: Jesús no puede haber dicho, no puede haber tratado a la señora de esa forma. Sí, así la trató, porque lo que quería era enseñarle a los judíos que los gentiles venían de camino a la salvación. Así que Pablo ahora en esta carta está haciendo énfasis, ustedes los gentiles, en la carne. Los judíos tienen una ley que están usando como escudo para alejar a los no judíos de Dios. Eso es lo que están haciendo los judíos hace muchos años con la ley. Le dicen a los no judíos: ustedes no pueden guardar estos mandamientos, no pueden vivir bajo nuestras normas, por lo tanto no tienen acceso a Dios. Y el primer problema que presentan los judíos es: ustedes son incircuncisos. Y una persona incircuncisa es inmundo, asqueroso, no se puede acercar a nosotros. Está absolutamente contaminado y contaminante. Y entonces Pablo le dice a la iglesia de Éfeso: recuerden ustedes los gentiles, pero la palabra recuerden no significa traigan a la memoria el pasado. No es que como cuando nosotros recordamos. ¿Le ha tocado recordar? A veces yo estoy trabajando o voy en mi troca y pongo música. ¿Cómo se llama la emisora, hermano Kevin? La FM de los Recuerdos de Chile. Y aparece Leodán. Imagínate qué me pasa a mí. Se me aprieta esta cosa aquí, se me aprieta. Recuerdo mi juventud, hermana. Cuando conocí a mi esposa, a eso me refiero. Te reprendo en el nombre de Jesús. No. Pablo no está diciendo recuerden su pasado y tráiganlo a la memoria, no. Está diciendo reflexionen. Ese es el concepto en griego aquí. Reflexionen, piensen, tómense el trabajo de meditar, analicen. Usen las neuronas que Dios le dio. Porque uno de los grandes problemas que tiene la religiosidad es que hace que la gente no piense. ¿Cuánta razón tiene Ricardo Arjona en aquella canción que grabó, no? La religión dice prohibido pensar, está todo escrito. Y ese es el problema que tenemos los cristianos hoy en día. No solo en otras religiones, dentro del cristianismo tenemos el problema, que no estamos acostumbrados a pensar. Nos tragamos todo lo que los pastores dicen, sin hacer una comparación con la escritura. Y entonces pueden llevar a la iglesia a cualquier punto, a cualquier extremo, y vamos como ovejitas detrás de ellos, porque no tenemos la capacidad de analizar, de cuestionar, de preguntar. Y Pablo le dice a los efesios: analicen, piensen, cuestionen, reflexionen respecto a esto. ¿Qué cosa? Antes ustedes estaban apartados de Dios porque estaban apartados de Israel. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo. Capítulo 11, por tanto recuerden que en nuestro tiempo, capítulo 2, verso 11. Por tanto recuerden ustedes que en nuestro tiempo, ustedes los gentiles que en la carne, que son llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden, insiste, que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo. Excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios en el mundo.
Israel se adueñó de Dios. Y entendieron que Dios era solo de ellos y que ellos eran el único pueblo de Dios. Y la forma en que separaron a los demás pueblos de Dios, la forma en que alejaron a los pueblos es usando la ley como muro de contención, la ley como escudo, como un repelente. No sé si a usted le ha ocurrido que a veces está trabajando y los mosquitos no dejan trabajar, entonces uno toma el aerosol y se protege. Eso hicieron los judíos con la ley. Pusieron la ley no solo como una forma de vida, sino como una forma de decirle a los demás, mientras ustedes no guarden, no cumplan con esto, ustedes no son pueblo de Dios. No tienen acceso a Dios y no tienen acceso a sus promesas. Claro, ellos están olvidando algo tremendamente importante. Que las promesas más importantes que Dios le ha hecho no se las hizo a Israel, se las hizo a la humanidad. Las promesas más importantes de Dios no son para Israel, son para la humanidad. Porque dice en Génesis capítulo 3, verso 15, que Dios habla con la serpiente, Dios habla con el diablo, después que ha pecado Adán, después que ha pecado Eva. Y le dice, yo pondré enemistad entre tú, Satanás, y la descendencia de Eva. Y un descendiente de Eva, tú le morderás el talón cuando lo lleves a la cruz. Pero él te pisará la cabeza cuando resucite. La primera promesa mesiánica en Génesis capítulo 3 no tiene que ver con Israel, tiene que ver con los seres humanos. No fue hecha a un judío, fue hecha a Adán, a Eva. ¿Está escuchando lo que digo? La segunda gran promesa de Dios fue hecha a un gentil en Ur de los Caldeos, Mesopotamia, de nombre Abraham. No fue a un judío, los judíos aún no existían. No existía Israel, no existía la raza. 530 años después aparece Israel en el monte Sinaí. 530 años Dios habla. Antes de eso Dios habla con un hombre llamado Abraham. Y le dice, en tu descendencia habrá un descendiente tuyo por el cual serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham era un pagano. Abraham adoraba al dios Luna. La promesa no fue para Israel, fue para un gentil, para un pagano como Abraham. Por eso ahora Pablo le está diciendo a los hermanos efesios, ustedes estaban lejos de Israel, lejos de Dios, y imposible que alcanzaran las promesas, por dos razones. La primera, porque estaban espiritualmente muertos. Eso dicen los versículos anteriores. Estaban espiritualmente muertos, tuvieron que ser resucitados por Dios en Cristo. Y la segunda razón era porque Israel los empujaba para afuera. Israel nunca quiso ser luz del mundo. Ponga atención a lo que voy a explicar ahora. ¿Cuándo fue que Jesús usó la frase ustedes son la luz del mundo? En el primer sermón, cuando está en el monte comenzando su ministerio. La mayoría de los predicadores le dicen, Dios le dijo a la iglesia, ustedes son la luz del mundo, la sal de la tierra. El texto no dice eso, familia. Jesús no está hablando con la iglesia porque la iglesia no existía todavía. Jesús está hablando con los pobres y apreciados judíos que están siendo aplastados por el imperio romano, por judíos pobres y menesterosos que están siendo humillados por la élite religiosa judía, hombres sin esperanza que ven que sus líderes religiosos se han podrido, se han corrompido y se han alejado de Dios y ven que el imperio romano los subyuga y los presiona y Jesús los reúne a los pies de una pequeña montaña y les dice, ustedes, los judíos, debieran ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero Israel no quiso. Y Jesús agrega, ¿qué pasa si la sal no sirve? Debe ser desechada. Hello. No está hablando de la iglesia, porque la iglesia nunca va a ser desechada. Está hablando de Israel. ¿Está acá? Miren lo que dice. Recuerden que en ese tiempo, verso 12, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza, sin Dios.
La palabra esperanza es un término que también Pablo usa muchas veces. Y una de las palabras, veces que más conocida en la que Pablo usa la palabra esperanza es cuando se refiere a la muerte. Pablo le dice a los tesalonicenses, cuando alguien se muera en tu familia, no debiéramos hacer el luto que hacen los que no tienen esperanza. Porque cuando se muere alguien sin Cristo, la gente no sabe para dónde va esa persona. No hay ninguna seguridad de para dónde va. Yo trabajo con un compañero de trabajo que cada vez que creo que va a correr un riesgo, le digo, cuidado, te vas a caer. Yo sé para dónde voy, me dice. Y parece broma, pero es verdad, él sabe para dónde va. Lo que él no sabe es que la multa que me van a poner a mí si él se cae, que yo tampoco sé para dónde voy. Pero sí, a nosotros los cristianos nos asiste la seguridad que después de esta vida hay otra. A nosotros nos asiste la seguridad que existe el reino de los cielos, que vamos a vivir con Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han estado en un funeral cristiano, pero en los funerales cristianos se canta. No digo que no haya tristeza, el desapego, la separación causa dolor, a veces la viuda llora para que la gente crea, pero hermano amado, mire, cuando se murió mi madre, vinieron tantas iglesias de la organización a la que yo pertenecía al servicio que hubieron como 5 predicadores en la noche, hubo vigilia, cantamos toda la noche. Lo mismo ocurrió cuando murió mi viejo. Las iglesias se juntaron y a cantarle a Dios. Y generalmente las palabras en un velorio cristiano es, nos lleva a la delantera. Solo se fue primero. Es que la muerte lo único que puede hacer con nosotros es llevarnos a la presencia del Padre. No puede hacer otra cosa. Pero los que no tienen esperanza se desgarran. Hermano, yo he estado en velorio, me han pedido, pastor, usted puede asistirnos y decir unas palabras en el velorio que se murió mi mamá. De gente no cristiana. ¿Qué uno le dice en un velorio de un no cristiano? ¿Cómo le digo? Nos va a esperar allá arriba. Mentira, yo no sé para dónde se fue la señora. Y si yo la conocía menos, le decía eso. El problema es que cuando ya la van a enterrar, ese hijo que nunca se preocupó de esa mamá, esa hija que nunca estuvo preocupada de esa mamá, se agarra del cajón, entiérrenme con ella, ay, yo me quiero ir con mi mamá. Y yo le digo, entiérrenla con ella. Búsquenla dentro del cajón a la vieja y la tapan con tierra. Lloran porque no tienen esperanza. Y Pablo le está diciendo a los efesios, ustedes antes de resucitar en Cristo, antes de la cruz del Calvario, antes de que apareciera el Mesías en su ministerio salvífico, ustedes no tenían esperanzas en el mundo porque no tenían a Dios. Y aparece un pero. El mismo pero que aparece en el versículo 4, aparece en el verso 13, pero ahora, diga pero ahora. Cuando decimos pero, estamos diciendo que lo que voy a decir ahora es mucho mejor que lo que dije antes. Lo que voy a decir ahora anula lo que dije antes. La palabra pero tiene esa facultad de provocar un switch. Es como que yo diga, por ejemplo, un ejemplo, a ver qué se me ocurre, un ejemplo. El hermano Abel es tremenda persona, pero tiene un carácter. Estoy inventando, por hermano, no es que sea así, pero habla, Señor. Pablo dice, pero estaban sin Cristo. Estaban lejos de la ciudadanía de Israel. Pero ahora en Cristo. Es lo mismo que hace en el verso 4. Pablo le está diciendo, ustedes estaban muertos en delitos y pecados, vivían sometidos bajo las órdenes de Satanás, vivían en un mundo de tinieblas, haciendo todo lo que la carne le produce placer. Y en el verso 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia para con nosotros, que Dios que nos amó, nos dio vida en Cristo. Ahora dice, pero ahora en Cristo Jesús, verso 13, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados. Family, listen please. No vinimos, nos trajeron. Fuimos acercados. No fui yo el que tomó la decisión, fue él el que me empujó a Cristo.
Fue Él el que por alguna razón que nunca voy a entender, tuvo misericordia de esta pobre cosa que está aquí y me trajo a Cristo. Fuimos acercados por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Por eso que hablamos de un tercer pueblo, porque mira lo que dice el 14. Porque Él mismo es nuestra paz, se refiere a Cristo, Él, Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno. ¿Está viendo lo que leo yo? De ambos, ¿qué pueblos? Gentiles y judíos. De los judíos que se creían santos, perfectos y únicos para Dios, y de los perros gentiles, inmundos y contaminantes, Dios ha hecho un nuevo pueblo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, porque habla de paz. Porque cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, éramos enemigos de Dios. Porque cualquier hombre que vivía una vida lejos de Dios al dormir tenía que darle vuelta a las cosas que había hecho en el día y seguramente su conciencia lo golpearía. Y alguien dirá, bueno, ¿y ustedes los cristianos no tienen conciencia? Sí, pero nuestras almas han sido redimidas, nuestras mentes han sido cambiadas, estamos en una lucha constante contra el pecado de nuestra propia naturaleza y cuando somos vencidos por el mal, doblamos las rodillas y pedimos perdón. Tenemos una relación con Dios. Eso nos da paz. Eso le dice Pablo a los Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no soy enemigo, soy hijo. Ya no soy enemigo, soy su pueblo. Verso 15, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos un nuevo hombre. La traducción correcta es nueva humanidad. Alguien puede decir, pastor, pero usted está haciendo doctrina de un texto aislado. Déjeme llevarlo un ratito a 1 Corintios, por favor. Vaya conmigo a 1 Corintios, segundito, en el capítulo 1. Quiero mostrarle algo ahí, que me lo compartieron esta semana, justo cuando estaba trabajando en este sermón, y me cayó como anillo al dedo. 1 Corintios, capítulo 1. Por allá por el verso 22. 1 Corintios 1, 22, porque en verdad los judíos piden señales, y los griegos, que es el equivalente a gentiles, buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Sin embargo, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Entendió lo que leyó? Los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría. Y Pablo dice, de los griegos y de los judíos, Dios ha sacado gente. Esos son los llamados. Y ha hecho un nuevo pueblo. Y eso es lo que está diciendo en Efesios. Eso es lo que dice Efesios capítulo 2, verso 15. Poniendo fin a la amistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en él mismo de los dos pueblos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, una nueva humanidad, un tercer pueblo. ¿Por qué habla de derribar la ley? ¿Acaso la ley es mala? No, la ley es buena, perfecta, santa, la dio Dios. El problema que por muchos años fue mal usada por Israel. Fue usada como una barrera para no dejarnos acercarnos. Nos imponían y hasta última hora. Recuerde usted el libro de los Hechos, capítulo 15, por favor. Cuando comienzan los gentiles a unirse a la iglesia, son los propios judíos cristianos los que dicen a los gentiles, no pueden ser salvos si no guardan la ley. Es decir, todavía la ley seguía siendo una forma de estorbar. Debido a que más tarde Jacobo, presidente de la iglesia de Jerusalén, escribe una carta diciendo, le rogamos no estorben a los gentiles que se convierten a Dios. ¿Cuál es el estorbo? La ley, las tradiciones, las normas, las costumbres. Entonces Dios deshizo la ley. No, escúcheme, esto es lo que ocurre. Ningún hombre la pudo cumplir jamás.
Cristo viene y la cumple. No para que yo la cumpla, sino para que yo me esconda en Él. Ahora mi fe está asegurándome que estoy agarrado del único que la pudo cumplir. No vivo preocupado de lo que dice la ley, vivo preocupado de estar escondido en Cristo. Él es mi suplidor. Él es que suple lo que yo soy incapaz de darle a Dios. Él recibió el castigo de mi paz. Él fue azotado cuando los azotes eran para mí. Él ha establecido la paz debido a que mi fe en lo que Él hizo en la cruz me garantiza una nueva forma de vida. Verso 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Escúcheme, esto es simple. Judíos y gentiles tienen que pasar por la cruz. La cruz es el filtro. La cruz es el filtro. Nadie es pueblo de Dios si no pasa por la cruz. ¿Me está escuchando, iglesia? Nadie es pueblo de Dios si no pasa por la cruz. Me acordaba hoy día mientras trabajaba y le daba el último repaso a mi sermón, que en más de alguna oportunidad yo he estado hospitalizado. ¿Cuántos han estado hospitalizados alguna vez? ¿A quién le han puesto suero? ¿Se ha fijado que la bolsita está acá arriba? Baja la manguerita con el agüita aquella. ¿Qué oréis? Baja la agüita salada. Pero en la mitad del camino la manguera tiene una especie de bypass, un interruptor, donde la enfermera le da más gotitas o menos gotitas. Y cuando el médico establece que hay que poner medicina, la enfermera no te busca el otro brazo para inyectarte la medicina, sino que la pone en el mismo suero. No te rompe el otro brazo. En el mismo suero inyecta la medicina para que a través del suero entre a tu sangre. ¿Estoy hablando bien? Es decir, suero y medicina tienen que pasar por la manguerita para producir el efecto que tienen que producir. ¿Me está escuchando? Nadie es pueblo de Dios si no pasa por la cruz. Nadie es pueblo de Dios si no pasa por la cruz. No importa dónde haya nacido. No importa el apellido que tenga. No importa si nació israelita, guardó la ley, fue circuncidado al octavo día. Si Cristo no es el Señor de su vida, no es pueblo de Dios. No importa si es argentino, boricua o si es cubano. Si no tiene a Cristo, no es pueblo de Dios. La única forma de ser pueblo de Dios es reconocer que Él es nuestro Señor. Aleluya. Me gozo cuando descubro estas cosas en la palabra del Señor. Verso 16, y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella, en la cruz, a la enemistad. Mira, y cita un pasaje del Antiguo Testamento, y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos, nosotros. Y paz a los que estaban cerca, judíos. Porque por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¿Puede estar más claro que eso? No necesitamos ni siquiera interpretar ni trabajar el texto. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos. Yo he dicho esto antes. Hoy día o ayer tuve la oportunidad de conversar con un pastor que tuve el honor de conocerlo. Él estuvo predicándonos aquí. Posteó algo que me llamó la atención. Y como me llamó tanto la atención, le escribí. No le escribí a él, sino que escribí por el post. Me llamó la atención lo que puso. Y él me dice, Pastor Miguel, te invito a ver el post completo. No, muchacho, cuando lo leí, le escribí para atrás y le dije, oye, qué tremenda explicación nos diste.
Y cita esto, habla de lo mismo. Y fíjate, por alguna razón, por error, solo por error, la iglesia cristiana, no todas, pero una gran mayoría, sobre todo de línea pentecostal y sobre todo en Latinoamérica, tienen a Israel como fetiche, tienen a Israel como amuleto. Yo hace un tiempo atrás conversaba con un pastor chileno, un hombre muy mayor, con muchos años en el ministerio, un buen hombre de Dios, no tengo nada que decir de él, un buen hombre de Dios, que puso fotos que se había viajado a Israel y había tenido el honor de bautizarse en el Jordán. Y yo le digo, oye, ¿tú estabas pastoreando una iglesia sin bautizarte? No, me dijo, ¿cómo se te ocurre? Cuando le entregué mi vida a Cristo en mi juventud, yo fui al bautismo. ¿Y por qué te bautizaste de nuevo? Es decir, no tiene nada de malo bautizarse de nuevo, pero ¿por qué tanto énfasis en el hecho? Me dijo, oye, pero no es lo mismo bautizarse en un río en Chile que bautizarse en el Jordán. ¿Cuál es la diferencia? Mira, lo que voy a decir te va a parecer una locura, pero déjame decírtelo. En Israel no hay tierra santa. En Israel lo que hay es tierra mezclada con sangre. Desde la cruz para acá, mucha sangre. Pero no hay tierra santa. Voy a ir a Tierra Santa, ¿sí? ¿Quiere ver Tierra Santa? ¿Quiere ver Tierra Santa? Yo le puedo mostrar Tierra Santa. ¿Quiere ver? ¿Cuántos quieren ver Tierra Santa? Sáquese los zapatos y mire el zapato por abajo. Porque donde usted se para hay santidad. Donde la iglesia se para hay santidad. Nosotros transportamos la santidad de Dios. Qué bueno que reaccionaron. Pensé que estaba hablando con los mormones. 18, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos, no conciudadanos de Israel, conciudadanos de los santos, y son de la familia de Dios, no de la familia de Abraham, sino de la familia de Dios. Están edificados, no nos van a edificar, estamos edificados. La iglesia de Cristo está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular, la piedra fundamental, la piedra que está en nuestro fundamento, en quien todo edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y aquí es donde me gozo. En Cristo, le dice Pablo a los Efesios. Y en Cristo nos dice el Espíritu Santo hoy día a nosotros que estamos aquí en San Robert. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. No importa si eres boricua. No importa si eres cubano. No importa si eres mexicano. No importa si eres chileno. Si Cristo es el Señor de tu vida y Él es el fundamento de tu fe, tú eres templo del Espíritu Santo. Somos templo del Señor. Podemos disfrutar con alegría de que nuestro Dios mora en nosotros. Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Padre, en la medida que he sido capaz, en la medida que he podido, he traído tu palabra a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a conocer más, ayúdanos a entender, ayúdanos a aclarar tu plan y tu propósito para la iglesia. Dios, y lo que yo no fui capaz de explicar correctamente, que tu Espíritu Santo de alguna forma les haga entender a ellos lo que necesitan saber. Gracias por tu palabra. Gracias por tu iglesia. Gracias por la salvación. Gracias porque sin merecerlo nos has recogido y nos has traído para también ser tu pueblo. Te honramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.